Hola compañeros, hoy vamos a hablar de un tema muy importante denominado crisis hipertensivas. Mi nombre es Carlos Daniel Vázquez Serrano. Vamos a iniciar un poco con epidemiología. En este caso vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial en México. Se dice que 1 de cada 5 adultos con hipertensión desconocen su diagnóstico, y pues esto es muy importante debido a que estos son los pacientes o las personas con mayor riesgo de desarrollar crisis hipertensivas a lo largo de la vida. Y pues teniendo en cuenta, por ejemplo, el 100% de los pacientes con un diagnóstico de hipertensión arterial, únicamente el 50% de estos van a tener un correcto diagnóstico y tratamiento adecuado con mantenimiento de cifras de tensión arterial adecuadas. Por lo tanto, el otro 50% son pacientes que tienen factores de riesgo y probabilidad similar a los no diagnosticados de desarrollar crisis hipertensivas. La hipertensión en etapa 1 o 2 se detecta en más del 40% de las consultas en el departamento de urgencias, y esto es muy importante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta tanto las cifras normales de tensión arterial y cuáles son las que nos van a dar el diagnóstico de una hipertensión arterial, así como saber diferenciar entre una urgencia y una emergencia hipertensiva. Ahora, tras un evento o una crisis hipertensiva, esto hará que el paciente aumente hasta 5 veces el riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral al cabo de 3 años, y una crisis hipertensiva aumenta en 50% el riesgo de un evento vascular mayor. Por ello es muy importante intentar detectar a los pacientes con factores de riesgo, diagnosticar tempranamente la hipertensión arterial y a su vez tener en cuenta cuáles son los datos importantes para detectar una emergencia hipertensiva, ya que esta causa múltiples daños a los diferentes órganos diana que vamos a hablar más adelante. Pero pues de una vez les digo, son 5. Uno es cerebro, riñones, retina, corazón y grandes vasos. Ahora, esa es una frase muy importante que debemos entender nosotros como médicos e intentar demostrar o hacer que el paciente reconozca que es importante entender que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular modificable. Entonces, el paciente que tenga cifras de tensión arterial adecuadas, independientemente de tener hipertensión arterial, tendrá un menor riesgo de sufrir algunos eventos cardiovasculares y comorbilidades del paciente que no tiene un correcto tratamiento y que pues no continúa o no sigue un régimen adecuado para su hipertensión arterial. Como puntos generales debemos de conocer que los valores normales de tensión arterial son valores menores a 120-80 milímetros de mercurio, y esto es un dato muy útil que en las últimas guías americanas se ha publicado, y pues nos ayuda a detectar quiénes son los pacientes con riesgo de sufrir hipertensión arterial, o sea, los pacientes con cifras mayores o iguales de 120-80 hasta 139-89, y se le denomina prehipertensión. Cuando hablamos de hipertensión arterial, son cifras mayores a 140-90, y pues esta se va a clasificar en dos tipos. Una es la hipertensión en etapa 1, todo esto según las guías americanas, ya que las guías europeas definen hasta 3 grupos de hipertensión arterial, pero esto es más fácil que lo logremos entender y memorizar para la práctica clínica. Entonces, una etapa 1 son cifras de 140-90 a 159-99 milímetros de mercurio. Una etapa 2 son cifras mayores o iguales a 160-100 milímetros de mercurio. Según la etiología, existen dos tipos de hipertensión, una que es la esencial y otra que es la secundaria. La esencial, pues como su nombre lo dice, su origen es idiopático. También se le denomina primarias, debido a que generalmente no se conocen la etiología de la hipertensión arterial esencial, y pues generalmente se asocia a factores genéticos o hasta factores ambientales. Y la hipertensión secundaria, pues su origen será conocido y puede ser secundaria a múltiples causas, desde una nefropatía, alguna coartación de la aorta, un síndrome de Cushing o hasta un feocromocitoma. Y pues cabe recalcar que la hipertensión esencial es el 90% de los casos de hipertensión y la secundaria únicamente el 5%. Muy bien, ahora a lo que vamos, que pues en el caso de las crisis hipertensivas vamos a tener dos tipos de crisis hipertensivas, y esto es sumamente importante que lo entendamos.
que una crisis hipertensiva se define como un aumento severo de la tensión arterial. Como cifra que se maneja, se dice que son valores mayores o iguales a 180 a 120 milímetros de mercurio. Y la diferencia entre una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva es que la emergencia existirán ciertos datos, tanto clínicos como por laboratorios o algunos estudios de gabinete, que nos dirán que existe daño a órgano diana. Ya hablamos de estos 5 órganos diana, que son riñón, cerebro, corazón, grandes vasos y retina. Por lo tanto, si se detecta algún dato de daño de órgano blanco con cifras elevadas, con una elevación aguda de la tensión arterial, podemos estar ante una emergencia hipertensiva y el diagnóstico será de suma importancia, así como el tratamiento inmediato. Estas son algunas de las emergencias hipertensivas que se conocen. Por ejemplo, tenemos una hipertensión arterial maligna con pupiledema que se acompaña de nefropatía, de daño a riñón. Y pues también tenemos esto principalmente a nivel renal. Sin embargo, otras afectaciones pueden ser, por ejemplo, cerebrovasculares, como una encefalopatía hipertensiva, algunos eventos vasculares cerebrales, como es el infarto cerebral, la hemorragia intracraneal, la hemorragia subaracnoidea, entre otros, cardiovasculares, renales, entre otros. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial y a su vez de desarrollar alguna crisis hipertensiva a lo largo de su vida? Pues principalmente algunos factores de riesgo, como lo vemos en la imagen de la derecha, que es el paciente clásico hipertenso, es un paciente de edad avanzada, con antecedentes familiares de hipertensión arterial. Este paciente pues puede o no ser de raza afroamericana, sin embargo se asocia más la raza afroamericana con la hipertensión arterial. Va a ser un paciente obeso, con tabaquismo activo, con una ingesta elevada de sal, y pues como el límite que se define son valores de 5 gramos o mayores de ingesta de sal por día. Y esto es muy importante también a la vez cuando vamos a tratar a un paciente con hipertensión arterial, intentar que se mantenga en menos de 5 gramos de consumo de sal por día, y pues algunas guías manejan menos de 2 gramos si somos más estrictos. Un alcoholismo activo, entre otros, son factores de riesgo del paciente hipertenso. Cuando hablamos de la fisiopatología de la hipertensión arterial, es vasta la información y los datos importantes para el desarrollo de hipertensión arterial. Sin embargo, cuando hablamos de crisis hipertensivas en un paciente previamente hipertenso, vamos a observar que ante estímulos fuertes que provoquen la secreción de algunas catecolaminas como la noradrenalina, y esto es muy importante, estimular a los receptores alfa-adrenérgicos, alfa 1 y alfa 2, que son los principales vasoconstrictores, provocarán en la capa muscular de los vasos la liberación del calcio intracelular. Este calcio estimulará la contracción muscular y por lo tanto un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Esto normalmente es controlado por el sistema nervioso autónomo, en unos ejes como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormonas como el óxido nítrico y catecolaminas, las cuales mediarán todo este proceso. Sin embargo, en el paciente que tiene disfunción endotelial con previo desarrollo, lo que provocará es que este estímulo no pueda ser detenido, y por lo tanto lo que provocará será más inflamación, más disfunción endotelial, y todo es un círculo vicioso que provocará la liberación de endotelina, óxido nítrico, una cascada inflamatoria que aumente la permeabilidad vascular. Esto dañará la íntima de los vasos, y pues provocará un estímulo para las plaquetas, provocando su adhesión y una necrosis fibrinoide arteriolar, lo que aumentará el círculo vicioso liberando vasopresina, catecolaminas con el aumento del volumen circundante, la liberación de endotelina y renina para la vasoconstricción, y por lo tanto esto aumentará las resistencias vasculares sistémicas, provocando la elevación de la tensión arterial y pues una dificultad para la perfusión de diferentes órganos. Vale, cuando hablamos del diagnóstico de una crisis hipertensiva, lo más importante es detectar cuando estamos ante un cuadro de elevación brusca de la presión arterial con disfunción de algún órgano, y diferenciar si es una emergencia o una urgencia. Por lo tanto, el primer paso ante el diagnóstico de una hipertensión, una crisis hipertensiva, es
tomar una correcta tensión arterial. Y existen ciertas características para la toma de una correcta tensión arterial, desde la postura del paciente. Hablamos de que el paciente debe estar sentado, debe estar descansando el brazo donde se le tomará la presión arterial, ya que pues primero iniciaremos a la toma del brazo derecho y después el brazo izquierdo para ver la diferencia de presiones de estos. Ahora, el brazo debe estar inmóvil sobre la mesa. El manguito del baumanómetro debe estar a la altura del corazón y a 1 o 2 dedos del pliegue del codo. Muy bien, ahora la espalda debe estar totalmente apoyada sobre el respaldo de la silla, y en dado caso de que el paciente tenga alguna ropa que tenga mangas, no debemos de remangar al paciente, más bien debemos de buscar que se quite la playera o la camisa o lo que tenga puesto para evitar que ejerza una presión sobre el brazo y cree tomas inadecuadas de tensión arterial o hasta una pseudohipertensión. Muy bien. También el paciente debe permanecer quieto, no debe de hablar mientras se realiza la medición y no debe de cruzar las piernas debido a que esto se ha asociado con un aumento en las cifras de tensión arterial. Entonces, el paciente debe estar tranquilo para evitar una hipertensión de la bata blanca. Debe de haber ciertas condiciones, como que debe de reposar 5 minutos antes, no debe de haber realizado ejercicio intenso, no debe tener la vejiga vacía, no debe de haber consumido alguna sustancia como café, alcohol o tabaco media hora antes de la toma de la tensión arterial. Si es posible, no debe de consumirlo en el día. No debe realizar la medición después de la comida. Y pues una vez que detectamos al paciente con cifras elevadas de tensión arterial, es que procederemos a la clínica o al diagnóstico de esto. Principalmente vamos a buscar en la anamnesis intentar detectar al paciente con hipertensión arterial, cuándo inició su hipertensión arterial, cuáles son las cifras que normalmente mantiene, qué tratamiento lleva, cuál es la dosis, cuáles son los medicamentos que están en este momento, si tiene una correcta medicación y todo en general a su hipertensión arterial, o en dado caso de que sea el primer evento, un paciente con una crisis hipertensiva es un paciente con hipertensión arterial. A su vez, algún tratamiento o presencia de algunas otras enfermedades, y muy importante en el caso de los jóvenes, los hábitos tóxicos. Un paciente joven con hipertensión arterial, principalmente hay que buscar alguna causa secundaria o hasta el consumo de algunas drogas como cocaína o anfetaminas. Y pues algunas enfermedades cardiovasculares como diabetes mellitus que aumenten la comorbilidad en el paciente. Algunos datos clásicos que pueden objetivar un aumento de la tensión arterial puede ser la cefalea, los acúfenos, el mareo o alteraciones de visión o hasta parestesias. Sin embargo, son datos muy inespecíficos de una hipertensión o de un daño a órgano blanco. Por lo tanto, hay que examinar en busca de cuáles son los principales órganos blancos los cuales podría verse afectados y buscar la exploración física para intentar detectar alguna alteración de estos. Principalmente pues el aparato cardiovascular. Y pues cómo puede presentarse, como ya hablamos anteriormente, como un dolor torácico, en el caso de una angina de pecho, un infarto agudo del miocardio. Vamos a buscar, por ejemplo, que el dolor torácico clásico, soplos, la presencia de disnea, ortopnea en caso de desarrollar una insuficiencia cardíaca, disnea paroxística nocturna o hasta edemas. Algunos datos, por ejemplo, de alteración del sistema nervioso, pues son los trastornos en la visión, que pues son datos de focalidad neurológica, alteraciones motoras, alteraciones del lenguaje, entre otros. En el caso del sistema excretor, vamos a buscar principalmente alteraciones en la función renal, debido a que estos son los órganos diana principales. Y pues en la exploración física, como ya se habló, vamos a buscar principalmente detectar las cifras de presión arterial, la toma de los pulsos periféricos y centrales en busca de asimetrías, en busca de alteraciones de los pulsos, y muy importante la auscultación tanto cardíaca como pulmonar completa, como una exploración neurológica completa y la valoración de fondo de ojo. Esto ya es más encaminado a la detección de algún dato de daño a órgano diana. Y pues algunos estudios que es necesario hacer es, por ejemplo, un hemograma, una bioquímica, un electrocardiograma, entre otros, que serán más específicos
para la detección de, o el caso de que tengamos sospecha diagnóstica de alguna otra alteración, como vamos a ver a continuación. Esta es una tabla que nos define cuáles son los estudios de laboratorio y gabinete básicos que estamos obligados a realizar ante un paciente con una crisis hipertensiva, independientemente de si es una urgencia o una emergencia, que nos ayudarán ya posteriormente a la sospecha clínica, algunos que son ya más específicos, como lo puede ser un ecocardiograma en el caso de una disección aórtica o una insuficiencia cardíaca o hasta una isquemia. ¿Cuáles son los básicos? Primero tenemos la biometría hemática completa, donde vamos a poder tomar algunos datos para ver cómo está el sistema cardiovascular, la creatinina y la urea sérica, el sodio, el potasio séricos, un examen general de orina para ver el estado de la función renal, al igual que la creatinina y la urea sérica, colesterol total y triglicéridos, un electrocardiograma en lo antes posible y la radiografía de tórax, que va a ser fundamental para un diagnóstico temprano y para la detección de estos. Algunos ya más específicos, como se habló anteriormente, el ecocardiograma, una tomografía computada de cráneo simple, esto en el caso de que tengamos sospecha o un dato de focalidad neurológica que nos haga sospechar de un EBC, tanto isquémico como hemorrágico, y pues como sabemos este es el diagnóstico o el gol estándar para el diagnóstico de un evento vascular cerebral. Algunas enzimas cardíacas en el caso de que tengan datos de isquemia miocárdica, como puede ser la fracción MB de la creatinina sinasa, troponina C y T, para en el caso de un síndrome coronario agudo. Una angiotomografía de tórax o abdomen en el caso de que haya inestabilidad y la presencia de un dolor desgarrante transflictivo de inicio muy agudo, que sería síntomas de una disección aórtica. Muy bien, vamos a hablar ahora de cuáles son cuáles son los datos de las principales emergencias hipertensivas. Ojo, emergencias hipertensivas, que pues principalmente tenemos a los accidentes cerebrovasculares agudos. No vamos a hablar más a profundidad, sin embargo vamos a dar cuáles son los datos específicos que nos podrían dar la idea de que está el paciente ante un cuadro de una emergencia hipertensiva. Como síntomas ya conocemos que los eventos o las detonaciones de una focalidad neurológica, o sea, de alguna zona del cerebro que esté comprometida y que sea representada por la clínica del paciente, como puede ser la aparición de alteraciones en el campo visual, alteraciones en el lenguaje. Generalmente se asocian de forma unilateral y pues pueden haber tanto debilidad hemicorporal, pérdida de la sensibilidad, pérdida de algún segmento cerebral que pues que pueda ser detectado por medio de la clínica. Entonces, ante un cuadro de focalidad, nosotros estamos obligados a realizar una tomografía axial computarizada o una, si es posible, resonancia magnética para detectar tanto la zona de isquemia, la zona de necrosis, la zona de hemorragia etcétera, que pues para el diagnóstico temprano de un evento vascular cerebral asociado a una hipertensión arterial. Y pues del lado izquierdo, del lado derecho, podemos ver la escala de Cincinnati, que es una prueba muy rápida que nos puede detectar hasta aproximadamente 72% de probabilidad de que un paciente está ante un EBC en el caso de que tenga uno de los 3 parámetros a realizar en exploración física. Se le va a pedir al paciente que sonría, y en caso de que la sonrisa sea asimétrica, esto será un dato importante de que el paciente puede estar ante un EBC. A su vez, que alce los brazos, y en caso de que tenga alguna incapacidad para elevar a la misma distancia los brazos, o que no pueda subir alguno de los brazos, puede ser un dato de un EBC. O que el paciente diga su nombre o que pronuncie una frase simple, pero debe ser coherente. En caso de que el paciente no pueda pronunciar la frase, o no exista coherencia en lo que él está pronunciando, puede ser un dato de que el paciente está ante un EBC. Otra emergencia hipertensiva es la encefalopatía hipertensiva, y pues esta encefalopatía hipertensiva generalmente va a tener algunos síntomas clásicos, como son la cefalea intensa, las náuseas, el vómito y pues algunas alteraciones mentales y neurológicas. Y estas van desde la confusión hasta la somnolencia, o puede desarrollar algunas crisis cominciales o un déficit de la agudeza visual o el coma.
Muy importante realizar una exploración de fondo de ojo en estos pacientes, debido a que la hipertensión arterial provoca ciertas alteraciones características en el fondo de ojo, como son la aparición de hemorragias nuevas, exudados, manchas algo nodosas, papiledema y algunas zonas de dilatación o constricción arteriolar, que vamos a ver más a continuación. La hipertensión arterial acelerada maligna se define como una hipertensión arterial que es grave y pues se va a asociar a una retinopatía grado 3 o 4 de Kate-Wagner con hemorragias y exudados, o sea, datos de la lesión retiniana y asociación a deterioro de la función renal. Entonces, una hipertensión arterial acelerada es la hipertensión que provoca daño a retina y daño a riñón. Y algunos síntomas pues pueden ser desde las alteraciones en el campo visual, alteraciones en la agudeza visual, como alteraciones en la función renal. Y estamos hablando desde cefaleas, complicaciones visuales, alteraciones hidroelectrolíticas, proteinuria, microhematuria, macrohematuria y oliguria, o hasta descenso del peso. Y esto principalmente porque son datos de alteraciones en la función renal. Y en la imagen podemos ver un edema de papila, que es secundario a una hipertensión arterial maligna, junto con exudados tortuosos y ciertos cambios en la vascularidad, como la formación de nuevos vasos y neovasos peripapilares y signos de cruce grado 4. En el caso de una cardiopatía isquémica, pues ya conocemos cuál es el cuadro clásico de un paciente con isquemia cardíaca, pues el característico dolor anginoso, que pues como se habló anteriormente, que es opresivo, lancinante, retrosternal, que irradia cuello, que irradia a brazo izquierdo, a hombro, a mandíbula, o sus equivalentes anginosos, como ya vimos en el caso de los adultos mayores, las embarazadas, diabetes, mellitus, entre otros. Y esto asociado a pues descarga adrenérgica, como puede ser la sudoración, la palidez, la diaforesis y palpitaciones. Entonces, ante un cuadro característico de isquemia miocárdica, entonces estamos obligados a realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos para realizar el diagnóstico en estos primeros 10 minutos del paciente. Algunos estudios como el electrocardiograma, las troponinas y la angiografía van a ser de utilidad con la finalidad de que el paciente tenga un tratamiento adecuado, si es posible una tromboplastía antes de los 90 minutos o 120 minutos en el caso de que se tenga que trasladar al paciente. Muy bien, ahora la disección aórtica. Y pues como ya hemos visto, esta disección aórtica se trata de una lesión de la aorta que provocará una hemorragia, y pues algunos datos clínicos importantes que pueden llegar a dar un diagnóstico diferencial entre dolor torácico. Puede ser un dolor torácico de inicio que es brusco, muy agudo, lacerante, que se irradia espalda, abdomen, miembros y cuello. Y pues algo característico de esto es la inestabilidad hemodinámica en el paciente. Muy importante que además de que existen factores de riesgo como algunas colagenopatías o algunas otras enfermedades, es que las crisis hipertensivas son el 90% de los casos de los eventos de disección aórtica. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y algo que vamos a hablar a continuación es que el tratamiento debe ser inmediato. Y básicamente el tratamiento, además de la corrección quirúrgica, es el control de las cifras de tensión arterial. Por lo tanto, algunos estudios que vamos a realizar son ecocardiograma, radiografía de tórax, el eco transtorácico, que será el transesofágico, que será el gold estándar para el diagnóstico de esto. Pero entender que ahora, en el caso de que tengamos un paciente con datos de congestión desde un S3 galope, una ortopnea, edemas periféricos, datos de congestión pulmonar, crepitantes, etcétera, o datos de hipoperfusión, como pueden ser extremidades frías, llenado capilar bajo, hipotensión, disfunción renal, alteraciones mentales, etcétera, estamos ante un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, en caso de una emergencia hipertensiva, vamos a buscar un electrocardiograma, una ecocardiografía, la búsqueda de PET natriútico cerebral, la radiografía de tórax, unas enzimas cardíacas para confirmar nuestro diagnóstico
y dar el tratamiento de una insuficiencia cardíaca aguda. En el caso de una eclampsia que se define como una o más convulsiones en asociación con una preeclampsia, o sea, un estado hipertensivo del embarazo, es que vamos a tener algunos datos como cefalea o convulsiones, y ante este estado hay que bajar la tensión arterial de manera lo más rápido posible, inmediata, y pues tener en cuenta que esto es un tanto riesgo como para la madre como para el feto. Y pues una convulsión o una eclampsia puede suceder durante el embarazo, el parto o el puerperio. Muy bien, esta es una tabla donde se ejemplifica cuáles son todas las emergencias hipertensivas que hablamos, el diagnóstico y el tratamiento. De forma más detallada le pueden dar un screen y detener el video para poderlo ver. Y ahora, por último, tenemos que ver estas tres emergencias hipertensivas, como puede ser una insuficiencia renal aguda asociada a una hipertensión arterial, y los únicos datos que nos pueden dar una disminución del gasto urinario o alguna alteración mental aguda si existe un aumento de la uremia, y pues generalmente casi no existirán hallazgos en exploración, pero pues un perfil metabólico, un análisis urinario nos darán un dato muy importante para el diagnóstico de insuficiencia renal. Como hablamos, la retinopatía hipertensiva con alteraciones mentales, desde edema de papila, neoformación de vasos, etc. Y las crisis simpáticas, que es algo muy importante en el caso, por ejemplo, de un paciente joven en el cual tenía una crisis hipertensiva. De inicio tenemos que buscar una causa secundaria, desde no sé, un síndrome de Cushing, un feocromocitoma, disfunción renal, etc. Y en el caso de, por ejemplo, de un feocromocitoma, o en el caso de que el paciente pueda llegar a tener consumo activo de algunas drogas como cocaína, anfetaminas, etc., es que pues nosotros ante un cuadro de ansiedad, agitación y palpitaciones vamos a poder tener la sospecha diagnóstica de una crisis simpática y buscar estudios más específicos, por ejemplo un perfil toxicológico en busca de pues estas drogas principalmente, y una recolección de orina de 24 horas para detectar algunas otras sustancias. Se busca reducir los síntomas de manera importante, y como inicio en el tratamiento de ley o primario será las benzodiazepinas. Ahora, vamos a hablar de lo más importante de la exposición, que es el tratamiento. Algo muy importante es que el tratamiento dependerá de si es una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva, que es lo más básico. Ahora, en caso de que exista una emergencia hipertensiva, existen ciertos puntos a resaltar en cada tipo de emergencia hipertensiva que serán de gran utilidad, y el fármaco específico de estas de utilización para bajar la frecuencia cardíaca. Ahora, ya hablamos de la sospecha diagnóstica de una emergencia hipertensiva y, por ejemplo, en el caso de que nos llegue un paciente con crisis hipertensiva, estamos hablando de una tensión arterial mayor o igual a 180-120 milímetros de mercurio, es que nos vamos a realizar la pregunta: ¿el paciente tiene lesión a un órgano diana? Lo realizamos mediante la clínica o mediante los estudios de laboratorio o gabinete. Y en caso de que no existan datos clínicos o es por estudios de lesión a órgano diana, entonces estamos ante una urgencia hipertensiva. Muy importante, al paciente únicamente se le da reposo, se le busca una reducción de la tensión arterial hasta 160-100 milímetros de mercurio, o de un 20% en 24 a 48 horas, y el tratamiento únicamente será medicación oral de forma ambulatoria. Se le buscará una revisión periódica al paciente de tensión arterial cada 15 a 30 minutos, diciéndole al paciente, si no logra mantener las cifras de tensión arterial, regrese, y también se le buscará una consulta próxima para modificar el medicamento, y también entendiendo que algunos pacientes no llegan a consumir de manera adecuada su medicación, entonces hay que ver todo alrededor de su tratamiento, del consumo y de la medicación, y puede utilizarse algunos ansiolíticos en este caso si el paciente tiene mucha ansiedad. Tal cual no existe alguna diferencia entre algún medicamento u otro medicamento, más bien dependen de las comorbilidades del paciente. Si el paciente tiene una disfunción renal, se verá mejor, tendrá mayor ayuda, por ejemplo, un IECA o un ARA2, pero pues jamás mezclar un IECA o un ARA2. Si el paciente tiene algunas alteraciones renales, por ejemplo el IECA, que pues tiene un efecto nefroprotector, pero pues
Esto ya dependerá más de las comorbilidades del paciente, ¿no? Muy bien, ahora, eso es lo más fácil. En el caso de que estemos ante una emergencia hipertensiva, o sea, un daño a órgano diana, entonces nosotros como ley tenemos que buscar la reducción urgente de la tensión arterial media en un 25% en un periodo de máximo 1 hora. Muy importante. Algunos de las emergencias hipertensivas puede ser la disección aórtica, la preeclampsia grave, la eclampsia, fleocromocitoma, y estas tienen algunas características de que la reducción de la tensión arterial tiene que ser lo mayor posible, manteniendo una sistólica menor a 140 milímetros de mercurio. La medicación será vía parenteral y por lo tanto se hospitaliza al paciente, se ingresa, se le canaliza, se maneja el ABC y pues se buscará, dependiendo del tipo de emergencia hipertensiva, el tratamiento de elección. Ahora, tenemos algunas emergencias hipertensivas abajo. A diferencia de la disección aórtica, la preeclampsia grave, la eclampsia, el fleocromocitoma, la insuficiencia cardíaca aguda y la cardiopatía isquémica, estas necesitarán una reducción, como dice ahí, menor a 140 milímetros de mercurio. Se busca la sistólica, un mantenimiento de estas con una reducción de la presión media de 25% en 1 hora. Sin embargo, existen algunas otras, como la disección aórtica, que tendrán ciertas características dependiendo pues del tipo de medicamento a elegir y la velocidad de disminución de la presión arterial media. Este es un esquema muy fácil que pues ya hablamos anteriormente. Si detectamos daño a órgano blanco, sí, en el caso es una emergencia hipertensiva, nosotros vamos a solicitar estudios auxiliares, iniciar tratamiento farmacológico a órgano específico, hospitalizando, manejo IV, etc. Si es una urgencia hipertensiva, el paciente se va a manejo ambulatorio con terapia vía oral, se le busca algún sedante, puede ser un ansiolítico al paciente, y se ajusta el fármaco y se le da seguimiento al paciente. Ahora, vamos uno por uno con las emergencias hipertensivas, ya que tienen características específicas. Ahora, vamos a hablar de por ejemplo, un accidente cerebral vascular. Entonces, ya digamos que el paciente tiene datos de focalidad, se le hizo una tomografía computarizada y llegamos al diagnóstico de un EBC de tipo isquémico. En este caso no se busca de manera cotidiana bajar la tensión arterial, únicamente si tiene indicaciones de la reducción de la tensión arterial. ¿Y cuáles son estas? Que pues tenga una tensión arterial sistémica mayor a 220, una diastólica mayor a 120, o que sea candidato a trombólisis con cifras mayores a 160-140. En este caso vamos a bajar al paciente la tensión arterial media en un 15% en 1 hora como máximo, buscando un mantenimiento de 160 hasta 140 milímetros de mercurio en el caso de la sistólica. Y pues de elección, ¿cuáles son los fármacos? Tenemos alabetalol, nitroprusiato o nicardipino de segunda elección. Algo muy importante entender que es que el alabetalol tiene tanto un efecto bloqueador alfa como un efecto bloqueador beta. Entonces bajamos frecuencia cardíaca con el beta bloqueo y bajamos tensión arterial resistencias vasculares periféricas con el efecto bloqueador alfa. Y pues eso sería en el caso de que sea un isquémico. Ya sabemos las indicaciones únicamente. Sin embargo, si no está indicado, no se le bajará la presión arterial al paciente, ya que como vemos en esta gráfica de la izquierda, existe cierta relación, por ejemplo, en el caso de la presión intracerebral con relación a la tensión arterial media, que esto pues nos va a dar la presión de perfusión cerebral. Si nosotros de inicio reducimos la presión arterial media en un evento isquémico, vamos a provocar mayor déficit de oxígeno, de nutrientes, en el caso por disminución de la perfusión cerebral, y por lo tanto empeorar el evento isquémico. Cosa contraria en el caso de que tenemos, por ejemplo, un EBC hemorrágico, en el cual de ley vamos a bajar la tensión arterial sistémica menos de 180 milímetros de mercurio. Y de elección tenemos el alabetalol o nicardipino, y como segunda elección tenemos al urapidilo. Muy importante. Ahora, entonces, en el caso de una encefalopatía hipertensiva, el manejo va a ser inmediato
con labetalol, primera elección, casi siempre va a ser labetalol por su efecto bloqueador alfa y bloqueador beta, o nicardipino, y como segunda elección tenemos algunos vasodilatadores como nitroprusiato o el urapidil. En el caso de una cardiopatía isquémica, pues se busca disminuir la tensión arterial de manera progresiva, obviamente en menos de una hora, buscando cifras de tensión arterial, como se habló anteriormente, menor a 140. Y de elección tenemos la nitroglicerina o el esmolol, un beta bloqueador. Como segunda elección tenemos también el labetalol, el nitroprusiato, vasodilatador o hasta antagonistas de los canales de calcio. Esto dependiendo de el contexto del paciente. Muy importante es que algunas guías manejan que no se debe dar beta bloqueadores. Por ejemplo, en el caso de esmolol, se busca primero vasodilatadores en el ámbito de una cardiopatía isquémica. Algunas contraindicaciones para el beta bloqueo sería una insuficiencia ventricular izquierda, desde moderada hasta grave, un edema pulmonar, bradicardia, porque disminuiremos más la frecuencia cardíaca, una hipotensión, una mala perfusión periférica o hasta un bloqueo AB de segundo o tercer grado. En este caso no se buscará el beta bloqueador y se preferirá la nitroglicerina para bajar la frecuencia cardíaca, al igual que pues puede utilizarse para disminuir el dolor, y se contraindicaría también la nitroglicerina en el caso de un infarto del ventrículo derecho. Muy bien. En el caso de una insuficiencia cardíaca se buscará principalmente la nitroglicerina o la furosemide, o de segunda elección tenemos el nitroprusiato. Entonces, insuficiencia cardíaca se dará nitroglicerina con furosemida, y estos son puntos de buena práctica médica. Algo que se dice es que no se debe dar, por ejemplo, un beta bloqueador sin antes bajar la frecuencia cardíaca, ya que, un beta bloqueador un beta bloqueador sin bajar antes sin bloquear antes los receptores alfa, porque un beta bloqueador tiene efecto ionotrópico negativo, baja la frecuencia cardíaca, y si yo no bajé la presión arterial, me estoy llevando el gasto cardíaco. Por lo tanto, es ahí donde tiene la función, por ejemplo, el labetalol, o en el caso de dar un bloqueador alfa y a la par de un beta bloqueador. Ahora, vamos a hablar de la disección aórtica, y esto es algo de suma importancia, la disección aórtica. Entonces, ante un cuadro de dolor torácico muy agudo, 10 de 10, transflictivo, lacerante, que irradia cuello, espalda, que provoca inestabilidad en el paciente, entre otros, y que nosotros con un eco esofágico diagnosticamos, vamos a bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Estamos hablando de una sistémica menor a 120, entre 100 y 120, y una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 en los primeros 20 minutos. En este caso no se tiene hasta la primera hora, se tiene hasta los primeros 20 minutos, y de elección tenemos el esmolol y un nitroprusiato o nitroglicerina. De segunda elección tenemos el labetalol o el metropolol. Esto es muy importante. En este caso se puede sugerir antes el beta bloqueador y después algunos vasodilatadores, ya que los vasodilatadores tienen un efecto ionotrópico positivo. Si yo no doy un beta bloqueador antes, puedo elevar la frecuencia cardíaca y puedo empeorar la disección aórtica. Entonces, de ley, un esmolol y nitroprusiato o nitroglicerina, pero principalmente o primero dando el esmolol. Ahora, en el caso de la eclampsia, la embarazada que convulsiona, se le da los fármacos que no se ha observado efectos adversos en el feto, por ejemplo la hidralazina, que es vía parenteral, o el labetalol y nicardipino como segunda elección. En el caso de la hipertensión maligna, es muy importante bajar la tensión arterial media de forma gradual. Tenemos hasta 24 horas en un 20 a 25%, y de elección el labetalol o nicardipino, y segunda elección el nitroprusiato. Muy importante, ante un paciente joven con crisis hipertensivas, que descartemos algunos causas secundarias y que tengamos sospecha del consumo de drogas, pues en este caso una intoxicación con cocaína o con anfetaminas,
De primera elección se busca la benzodiazepinas para bajar la frecuencia cardíaca y disminuir el efecto adrenérgico en el paciente. Como segundo fármaco y también de mucha utilidad tenemos la fentolamina, que bloquea a los receptores alfa y por lo tanto disminuye resistencias periféricas vasculares y baja la tensión arterial sistémica. Y pues alguna alternativa puede ser también la clonidina, que algunas guías lo manejan, y pues esta porque tiene una acción simpaticolítica y sedante, que también se podría ser de mucha utilidad en el caso de una intoxicación con cocaína o anfetaminas. Por último, en el transcurso, por ejemplo, de una operación con un paciente que de repente tuvo una crisis hipertensiva y estamos hablando cifras mayores de 180, 110, que son contraindicación para la operación. En ese caso hay que diferir la operación o bajar de inicio la tensión arterial. Se busca como primer fármaco de elección es el clavidipino, el esmolol, el nicardipino o nitroglicerina. Ahora, este es un resumen de todo el proceso que vamos a realizar dependiendo de qué qué emergencia hipertensiva estamos. Por ejemplo, en el caso de una disección aórtica, tenemos datos que ya se habló anteriormente. Realizamos una angiotomografía de tórax o abdomen para ver la zona de desgarro de la aorta, o un ecocardiograma principalmente transesofágico, y se busca disminuir de forma inmediata la tensión arterial sistémica menor a 120 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca menor a 80. Recordemos, no se da beta bloqueador después de un vasodilatador. Vamos a buscar primero el beta bloqueador para bajar la frecuencia cardíaca y evitar que el vasodilatador nos la aumente. Y pues así hablaremos cada uno. Se les dejo este esquema muy fácil y muy útil. Pueden dar un screen tanto a las diapositivas pasadas. Estas son algunas otras emergencias hipertensivas donde se resume todo el procedimiento. Y por último, los fármacos y dosificación de algunos antihipertensivos parenterales que vamos a dar con mayor utilidad, ¿vale? Entonces, hablamos que de ley la mayoría de las emergencias hipertensivas se van a ayudar con la betalol por su efecto bloqueador alfa y beta. Este viene en presentación de 100 miligramos en 20 mililitros vamos a titular buscando una dosis que puede ser desde un bolo, desde 20 a 80 miligramos en forma de bolo, o una dosis de infusión continua de 1 a 2 miligramos por minuto. Algunas otras tenemos, por ejemplo, la nitroglicerina, muy utilizada. En el caso de una dosis de infusión, se buscará de 10 a 200 microgramos por minuto y viene en presentación de 50 miligramos en 10 mililitros. El furosemide, que viene en presentación de 40 miligramos en 10 mililitros. Por ejemplo, también tenemos el nitroprusiato, que viene en presentación de 50 miligramos en 2 mililitros y se da una infusión continua de 0.3 a 2 microgramos kilogramo minuto. Todo esto vamos a titular para el paciente y se le va a administrar de acuerdo a la dosis. Algunas también a utilizar son la hidralazina en el caso de la embarazada, 10 a 20 miligramos en bolo intravenoso. La fentolamina, 5 a 15 miligramos, el enapilato de 0.625 a 1.25 miligramos, entre otros. Y pues bueno, espero que les haya servido mucho esta exposición. Agradezco mucho su atención. Gracias.